Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el segundo dominio climático, en este caso vamos a analizar el clima mediterráneo. El clima mediterráneo se extiende por toda la península ibérica, excepto obviamente en las zonas en las cuales hay dominio de clima oceánico. Tanto en primer lugar las características generales del clima mediterráneo. Las precipitaciones son moderadas o escasas y siempre serán irregulares. El total anual es inferior a los 800 milímetros. Esto es un dato muy importante porque ya nos permite en un climograma, es decir, cuando tenemos el dato del total anual de precipitación, si es inferior a 800 milímetros, ya podemos descartar que sea un clima de carácter oceánico. Este total de precipitaciones oscila entre los 300 y los 800 milímetros por regla general, aunque puede estar incluso por debajo de estos 300 milímetros. Serán precipitaciones moderadas si se sitúan entre los 500 y los 800 y serán escasas siempre que se sitúen por debajo de los 500 milímetros. Hemos dicho que la distribución, a diferencia del clima oceánico, en este caso en el clima mediterráneo, es una distribución irregular. Básicamente, ¿por qué es irregular? Porque, por ejemplo, en verano, la acción del anticiclón de las Azores bloquea la entrada de borrascas atlánticas, ya que en verano, como hemos visto en anteriores vídeos, el anticiclón de las Azores se desplaza latitudinalmente. Entonces, en verano tenemos una situación en la cual las precipitaciones son escasas por ese bloqueo que ejerce el anticiclón de las Azores, y el máximo de precipitación lo vamos a encontrar en las llamadas estaciones equinociales, es decir, en otoño y primavera, excepto aquellas zonas que están abiertas al Atlántico, por ejemplo, la depresión del Guadalquivir. En esta zona es, en cambio, el invierno la estación donde podemos encontrar los máximos de precipitación. La forma en que precipita no es precisamente suave, suele ser violenta y muy agresiva, es decir, esta precipitación posee un carácter plenamente erosivo y afecta sobre todo a aquellas zonas desprovistas de vegetación. Hay dos factores geográficos, como son la latitud y la distancia al mar, que nos sirven para explicar cómo son las temperaturas. ¿Y cómo son las temperaturas? Pues variables. Esta variabilidad dentro de las temperaturas depende de la latitud y depende de la proximidad y lejanía respecto al mar. Y una vez analizadas las características generales del clima mediterráneo, vamos con los diferentes subtipos. Y comenzamos con el Mediterráneo marítimo, litoral o costero, que se localiza en la costa mediterránea, excepto la zona sureste, en la costa suratlántica, Baleares, Ceuta y Melilla. Las precipitaciones dentro del subtipo Mediterráneo marítimo son moderadas o bien escasas. Se suelen situar entre los 300 y los 800 milímetros al año. Y su volumen varía según nos situemos en la costa suratlántica o en la costa mediterránea. En la costa suratlántica el máximo de precipitación lo encontramos entre finales de otoño y invierno, mientras que el máximo de precipitación en la costa mediterránea lo encontramos fundamentalmente en otoño. En la costa suratlántica, claro, al ser una zona abierta, la influencia de las borrascas atlánticas es mayor, sobre todo aquellas que se forman en el suroeste, en el Golfo de Cádiz. Estas borrascas influyen sobre la zona, sobre todo a finales de otoño y en invierno. Por ello es ahí cuando mejor dicho, se alcanza el máximo de precipitación. En cambio, en el caso de la costa mediterránea, pues aquí las borrascas atlánticas que intentan llegar a esta zona, cuando lo consiguen, han perdido toda la humedad, ya que tienen que atravesar la península y todas las barreras montañosas paralelas. Entonces, la llegada de estas masas de aire
pues es en todo caso seca, sin humedad y por tanto apenas produce precipitaciones. Entonces, ¿qué es lo que provoca el máximo de precipitación en la costa mediterránea en otoño? Pues básicamente el contraste entre aguas cálidas y tierra más fría. Esto es un factor fundamental para explicar las gotas frías, las depresiones aisladas en niveles altos. Y también otra posibilidad que se produce sobre todo en otoño es la llegada de masas de aire desde el continente europeo que logran ascender las cordilleras litorales. Pero estas masas de aire son sobre todo masas de aire frías que no presentan apenas humedad y que entran en contacto con zonas con aire más cálido, provocando precipitaciones de tipo frontal. En cuanto a las temperaturas, dentro del subtipo Mediterráneo marítimo, podemos decir que la amplitud térmica es moderada, se sitúa entre los 12 y los 16 grados, y esto, pues obviamente, se explica porque el Mediterráneo es un mar muy cálido. Los veranos dentro del subtipo Mediterráneo son calurosos, es decir, la temperatura del mes más cálido es igual o superior a los 22 grados, y los inviernos son suaves. El mes más frío no baja de los 10 grados. Por lo tanto, ya tenemos datos suficientes como para saber distinguir si nos ponen un climograma, pues ya podríamos con estos datos justificar nuestra elección dentro del clima mediterráneo. Estos datos tienen, como vemos, que ver con las precipitaciones y con las temperaturas. Como veis aquí tenéis un ejemplo, en este caso, de un clima mediterráneo marítimo situado en la costa suratlántica. ¿Por qué sabemos que se sitúa en la costa suratlántica? Bueno, la pista nos la está dando las precipitaciones, ya que, como podéis observar, el máximo de precipitación se sitúa en invierno. Vamos con el segundo subtipo, en este caso el Mediterráneo continentalizado, que se localiza en el interior peninsular, excepto la zona media del Valle del Ebro. En cuanto a las precipitaciones, son de nuevo escasas o moderadas, y de nuevo variarán según hablemos del sector occidental o del sector oriental. Obviamente, esta variabilidad se explica a partir de cómo influyen las borrascas atlánticas. En el sector occidental peninsular, las precipitaciones son más abundantes por la mayor frecuencia de paso de las borrascas atlánticas. Y el máximo, como en la costa suratlántica, se va a situar en invierno. En cambio, en todo lo que sería el sector oriental, básicamente las depresiones castellanas y del Ebro, las precipitaciones son menores. ¿Por qué? Porque estas zonas están encajonadas entre montañas. En todo caso, el máximo llegará en las estaciones equinocciales, en primavera y en otoño, que es cuando los anticiclones invernales se debilitan y las masas de aire, sobre todo procedentes del continente europeo, pues logran penetrar y formar precipitaciones de tipo frontal. En cuanto a las temperaturas, la amplitud térmica, en el caso del subtipo Mediterráneo continentalizado, son superiores a los 16 grados. Esta mayor amplitud térmica, esta elevada amplitud térmica, se explica básicamente porque se trata de una zona aislada de la influencia del mar. Lo podemos complicar mucho más en este punto, ya que las variaciones térmicas nos permiten distinguir tres subtipos de clima mediterráneo continentalizado. Esto nos va a ayudar, sobre todo si aparece un climograma mediterráneo continentalizado, son la temperatura la clave a la hora de poder localizarlo, de poder localizar la situación y la posición del clima. Ya que, por ejemplo, en la submeseta norte y las tierras altas de Guadalajara, Teruel y Cuenca, allí
Los veranos son básicamente frescos, es decir, la temperatura siempre será inferior a los 22 grados. En cambio, los inviernos son fríos. El mes más bajo tiene una temperatura inferior a los 6 grados centígrados y habrá, por tanto, fuerte presencia de heladas y de nieblas. Esto en cuanto a la submeseta norte. En la submeseta sur y en los bordes del valle del Ebro, aquí la temperatura sí que es durante el verano calurosa. Es decir, encontraremos que la temperatura del mes más cálido es igual o superior a los 22 grados. Y los inviernos serán de nuevo fríos. Y en cuanto a la tercera zona, tendremos a Extremadura y el interior de Andalucía. Allí los veranos son muy calurosos, pero en este caso, es decir, los veranos son calurosos y por tanto la temperatura del mes más cálido es igual o superior a los 22 grados, pero en cambio los inviernos son moderados. La temperatura del mes más frío se sitúa entre los 6 y los 10 grados. Por lo tanto, con estos datos de temperatura ya podríamos localizar un clima mediterráneo continentalizado. Podríamos localizar o bien en la zona de la submeseta norte y las tierras altas de Guadalajara, Teruel y Cuenca, o bien en la submeseta sur y los bordes del Valle del Ebro, o bien en Extremadura y el interior andaluz. Aquí tenéis dos ejemplos, un ejemplo de la submeseta sur y un ejemplo de la submeseta norte. ¿Seríais capaces de distinguirlos si no apareciera el lugar? ¿A partir de qué datos podríamos hacer la distinción? Pues fundamentalmente, como hemos visto, a partir de los datos de temperatura. Nos podríamos fijar en los datos del verano y eso nos serviría, los datos del verano y los datos del invierno, y eso nos serviría para dar en el clavo. Y finalmente acabamos con el último subtipo, que es el Mediterráneo seco, subdesértico o estepario. Cualquier denominación nos vale. Se localiza en el sureste peninsular y en la zona media del Valle del Ebro. Las precipitaciones son muy escasas, entre los 150 y los 300 milímetros. Y estas precipitaciones tan escasas le confieren el carácter estepario. Es decir, cuando nos referimos al concepto estepario nos estamos refiriendo al tipo de vegetación. Por zonas podemos decir que en el sureste la aridez es el elemento del clima que explica esta escasez de precipitaciones. Obviamente, en las borrascas tanto atlánticas como mediterráneas encuentras muchísimas dificultades a la hora de penetrar en esta zona, ya que lo que dominan sobre todo en esta zona son las masas de aire secas que proceden de África. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene una masa de aire de penetrar en esta zona es o bien a partir del estrecho o bien en la zona del mar de Alborán, que es la parte más occidental del mar Mediterráneo. Y esa posibilidad es muy reducida. Por lo tanto, la aridez y la falta de precipitaciones es lo que básicamente domina. En la zona media del Valle del Ebro, la aridez viene explicada por el encajonamiento de esta zona entre montañas, entre el sistema ibérico y la costero catalana. En cuanto a las temperaturas, estas varían por la latitud y por la mayor proximidad o lejanía respecto al mar. Tenemos una zona denominada la estepa cálida, que se sitúa en la costa del sureste y que tiene una media anual de temperatura en torno a los 17 y los 18 grados, e inviernos en los cuales la temperatura no desciende de los 10 grados en el mes más frío. Y luego tenemos la zona de la estepa fría, que se sitúa en el interior del sureste y en la zona media del Valle del Ebro. Aquí la temperatura media anual es inferior a los 17 grados y los inviernos se sitúan entre los 6 y los 10 grados, aunque en la zona del Valle del Ebro puede situarse por debajo de los 6 grados. Y bueno, básicamente esto es todo respecto al clima mediterráneo. Un saludo.